En el cierre de este curso debemos mencionar nosotros la presencia de lantánidos y actínidos. Son elementos de la tabla periódica y son realmente de una importancia creciente en términos de aplicaciones. Tal vez no podamos nosotros desarrollar muchas de las aplicaciones en las presentaciones que no se pudieron realizar por parte de ustedes. Hay uno o dos temas conteniendo aplicaciones, pero en un próximo curso yo tengo confianza de que vamos a desarrollar aplicaciones. Pero es importante que revisemos algunas de las características de estos elementos. Por ejemplo, vamos a empezar con lo que sería sus orbitales. Sabemos que en el caso de lantánidos y actínidos se llenan los 4F y 5F. Y hay dos formas de ver a los orbitales, el grupo general y el grupo cúbico. Hoy voy a hacer referencia sobre el grupo cúbico porque nos retrata y nos proyecta lo que es esa idea que desarrollamos desde que vimos estructura atómica en cuanto a que el orbital S es un solo lóbulo, los orbitales P tienen dos lóbulos, los D 4 lóbulos y los F 8 lóbulos. Pero igual o similarmente a como sucede en el caso de los orbitales D, tenemos nosotros orbitales con solamente dos lóbulos, pero con dos anillos de densidad electrónica como están representados aquí. Son tres orbitales de este tipo, uno sobre el eje Z, otro sobre el eje X y el otro sobre el eje Y. Pero también tenemos orbitales de 8 lóbulos. Si nosotros vemos la figura cúbica y este centro es el centro del sistema cartesiano, los lóbulos van dirigidos a cada uno de los vértices del cubo y estamos hablando entonces de los 8 lóbulos que se alcanzan a vislumbrar aquí. Tal vez esta figura nos represente más claramente esos 8 lóbulos que tenemos. Y los ejes con su doble anillo de densidad electrónica y sus dos lóbulos sobre el eje Z, sobre el X y sobre el Y. Si nosotros tenemos este sistema de 8 lóbulos y consideramos este eje y lo rotamos nosotros 45 grados, vamos a encontrar que se genera el otro orbital. Pero si luego tomamos este eje y lo rotamos también 45 grados, también vamos a tener los siguientes orbitales al rotar sobre cada uno de los ejes, sobre el eje Y también. Veamos el primero, ¿sí? Si lo rotamos 45 grados, este va a quedar en el centro de esta arista y así sucesivamente, que va a ser este y así tenemos el caso para los demás orbitales. Esto nos lleva a que la densidad electrónica en cada uno de los orbitales está más difusa, más dispersa, también por el mayor tamaño de los orbitales. Y de ahí derivan propiedades químicas que en forma general nosotros vamos a ver. Cada uno de los elementos ha sido estudiado y sobre todo más los lantánidos, porque son elementos más estables. En el caso de los actínidos ya lo mencionamos, la mayoría de ellos se obtienen artificialmente y sus isótopos pueden llegar a ser estables, pero una gran cantidad de esos isótopos son inestables y los tiempos de vida media no permiten un estudio químico profundo, pero sobre todo aplicaciones prácticas. De tal manera que aun cuando se conocen esas propiedades, sus números atómicos, ¿verdad?, vamos a ver que en general hay ciertos comportamientos que podemos rescatar. Conforme vamos avanzando hacia la derecha, en lo que es un periodo, el tamaño en términos generales va disminuyendo, igual que sus iones más 3, ¿sí? Pero hay algunos casos de tamaños que no se apegan a esa derivación o a esa tendencia, y bueno, pues no es el momento de explicarlos en este momento. Pero insisto, en el caso de los lantánidos, tal vez son los elementos químicamente más estudiados. No por eso dejan de tener también su estudio los elementos actínidos, también con una tendencia en cuanto a la disminución del tamaño, como iones 3 y tal vez inclusive como iones más 4. Sus configuraciones electrónicas son variables
no tienen una situación tan explicada como sucede en las anomalías de los elementos de transición que nosotros ya revisamos. ¿Qué más podemos rescatar? Parte química de estos elementos lantánidos y actínidos. En el caso de los lantánidos, los orbitales 4F, como se menciona aquí, están ocultos, no están tan a la vista, ¿sí? Y eso hace que entonces el tipo de enlace que presenten los elementos lantánidos no sea necesariamente covalente. Es un comportamiento a veces se ha asemejado a lo que son los elementos de tipo alcalino-térreo, entre covalente y iónico, con un estado de oxidación 3 muy característico, y ya mencionamos nosotros que eso viene del prototipo de comportamiento de estos elementos que son escandio, itrio y lantano. El llenado de 4F ocasiona el efecto de contracción lantánida que repercute en propiedades de los elementos de la segunda y tercera serie de transición, ya lo revisamos. Por el tamaño grande que presentan estos elementos, vamos a ver nosotros más adelante, sus números de coordinación son realmente altos. Y una cuestión importante, los compuestos de transición interna, sobre todo los lantánidos, no tienen esos orbitales F tan disponibles cuando se le acercan especies, de tal manera que ocasionen, si nosotros nos apegamos a la teoría de campo cristalino, un desdoblamiento muy fuerte, y entonces sus colores van a ser tenues, como podemos nosotros ver en el caso de estas especies, todos con estado de oxidación 3, no es el único que presentan, pero en general todos presentan el 3, y nosotros vemos aquí colores amarillo, rosa pálido, incoloros, ¿sí? Verdes pálidos, en fin, son colores muy tenues los que presentan los compuestos de coordinación de este tipo de elementos. Lo que sí es importante es que debido a la distribución de electrones a lo largo de los orbitales 4F, puede haber muchos desapareados, y entonces los momentos magnéticos son altos. Si estamos hablando de momentos magnéticos de 7, de 8 hasta de 10, como se menciona en la tabla. Sus esferas de coordinación, por ser grandes, nos llevan a tener números de coordinación también elevados. Normalmente en los elementos de la primera, segunda y tercera serie de transición esperábamos compuesto de coordinación tal vez de 4, de 5, de 6, los octaedros que hablamos frecuentemente de ellos. Aquí estamos hablando nosotros de números de coordinación y de geometrías de tipo dodecaedro, icosaedro, ¿sí? Situaciones más complejas. Entonces eso es algo característico, y se han estudiado este tipo de compuestos de coordinación, ¿sí? Para, insisto, buscar aplicaciones también importantes. Algo que caracterizó durante mucho tiempo a los lantánidos y actínidos, sobre todo a los lantánidos, es que se les llamó tierras raras, porque la presencia de estos elementos en la naturaleza está contenida en lo que son fosfatos, ¿sí? Y estaban mezclados todos ellos. Realmente el comportamiento químico no es diferente de uno a otro, como puede suceder en el caso de elementos del bloque principal, o inclusive de los de la primera, segunda o tercera serie de transición. El comportamiento químico es tan cercano que no permitía una separación y un estudio e identificación de propiedades químicas en forma específica. Por eso se les llamó tierras raras, porque dijeron, oye, pues son muy escasos y además están en forma de una tierra. No sabemos nosotros en un principio, cuando se les empezó a descubrir, cómo poderlos separar. Esa separación, pero no son tan raros. Nosotros vemos que un elemento como el tulio, que es tan común como el bismuto, es más abundante que arsénico, que cadmio, que mercurio, que selenio, y para nosotros estos no son raros, ni son poco abundantes. Uno de los minerales, fosfato, que es la monacita, permite su recuperación
al convertir este fosfato en cloruros y después poder reducir el metal para obtener lo que es el lantano, el lantánido, ¿sí? Lantano, cerio, praseodymium o dimio, cualquiera de ellos, y finalmente tener el cloruro de calcio. Insisto, hoy las aplicaciones de estos elementos son amplísimas y bueno, no amplísimas, pero sí sobre todo con una proyección muy grande. Son blandos, no son metales extremadamente duros. Sus puntos de fusión y de ebullición no son los más altos de la tabla periódica, aunque son bastante altos. Reaccionan como si fueran alcalinotérreos, reacciones de combinación con agua para generar el hidróxido y liberación de hidrógeno, muy similarmente, no tan activos como los alcalinos. Su estado de oxidación más común ya lo mencionamos, 3, y sobre todo, bueno, el prototipo de ellos, la familia de escandio, itrio y lantano. ¿Qué tenemos nosotros más allá de los lantánidos y actínidos? Los actínidos no los desarrollamos en este momento porque, insisto, químicamente es mucho más difícil su estudio. Aquí tenemos una gráfica muy interesante. Fue elaborada hace muchos años, pero nos hace ver que los elementos, empezando por números atómicos bajos, ¿sí? Desde el 1 hasta el más del 114, ¿sí? Pero combinado con cierto número de neutrones, nos puede dar elementos más o menos estables. Aquí tenemos de los elementos más estables, quiere decir que son como tierra firme, como si estuviéramos hablando nosotros de una isla alargada. Lo que es el mar, a los lados, nos representa inestabilidad. Es decir, cuando yo tengo un número atómico de este tipo, pero tengo un número de neutrones elevado, ¿sí? Seguramente será un elemento inestable. ¿Por qué? Ya depende de estudios físicos. Depende también de lo que es la parte aquella que hemos mencionado, la física nuclear, que no es objeto de este curso. Pero si combinamos apropiadamente o se combinan en la naturaleza apropiadamente cierto número de protones y cierto número de neutrones, se van teniendo elementos estables. Hoy ya se tienen elementos de alrededor de 114 número atómico y se supone que aquí puede haber una isla de la estabilidad, es decir, un grupo de elementos que sean estables y que entonces químicamente se puedan estudiar y buscar sus aplicaciones. Esta gráfica, insisto, revisada y emitida hace algunos años, se ha ido modificando, pero lo que sí es importante es que hoy podemos nosotros ya tener una tabla periódica que ya nos está incorporando más allá del elemento 103 que nosotros teníamos, ¿sí? Conocido hasta lo que sería la primera y la segunda serie de transición. Esta tabla de transición interna, esta tabla ya la habíamos presentado, pero definitivamente permite saber que ahora estamos hablando nosotros de ya una cuarta serie de transición. Esta cuarta serie, que corresponde a elementos de tipo transactínido, está en estudio y esperamos que en el futuro se siga hablando más y dando mejores características ya de las propiedades químicas de estos elementos. Definitivamente el descubrimiento de más elementos nos puede dar todavía más series de transición, más elementos en el bloque principal o inclusive una tercera serie de transición interna. Pero bueno, eso ya corresponde a lo que son investigaciones de tipo física nuclear. Hoy lo vamos a dejar hasta aquí y con esta parte estamos cerrando este curso. Yo esperaría que cuando tuviéramos actividad presencial pudiéramos profundizar en algunos de estos temas y sobre todo vamos a seguir viendo aplicaciones de toda esta parte de química inorgánica de coordinación.